Hola a toda la No familia del es canal tu Sydney. dinero. Gracias Hasta por que estar una firmé vez más sin aquí, avisar. acompañándonos en estas historias que nos tocan el alma. Antes de comenzar con el relato de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si estas historias resuenan contigo, si te hacen sentir menos solo o sola, por favor suscríbete al canal y deja tu like. Es un gesto gratuito para ti, pero para nosotros es el oxígeno que nos permite seguir narrando. Gracias de corazón. El sonido que más temía en el mundo no eran los gritos, porque en mi casa casi nunca se gritaba. El sonido que me helaba la sangre era el clic seco y metálico del bolígrafo de mi esposo, Ricardo, cuando lo destapaba sobre la mesa de la cocina. Ese pequeño chasquido marcaba el inicio de mi juicio semanal. Ocurría todos los viernes a las 8 de la noche. Era nuestro ritual, o mejor dicho, su ritual. Yo debía colocar todos los tickets de compra de la semana en una pila ordenada a su izquierda: supermercado, farmacia, panadería, y si había tenido la osadía de comprar algo extra, también ese recibo debía estar ahí. Aquel viernes de noviembre llovía, el agua golpeaba la ventana de la cocina con una insistencia triste, creando el telón de fondo perfecto para mi humillación habitual. Yo estaba de pie junto al fregadero, secando un vaso con un trapo de algodón, tratando de hacerme invisible, aunque sabía que era imposible. Ricardo estaba sentado, con la espalda recta y sus gafas de lectura en la punta de la nariz, examinando el ticket del supermercado como si fuera un documento de seguridad nacional. ¿4 € en aguacates, Mariana?, preguntó sin levantar la vista. Su voz era tranquila, modulada. Era la voz de un hombre razonable hablando con alguien lento de entendimiento. Apreté el vaso con fuerza entre mis manos. Estaban de oferta, Ricardo, y a los niños les gusta la ensalada con aguacate. Pensé que sería bueno variar un poco la cena. Ricardo suspiró. Fue un suspiro largo, decepcionado, el tipo de sonido que hace un maestro cuando el alumno vuelve a fallar en la misma pregunta básica. El problema, Mariana, es que pensaste. Cuando piensas, el presupuesto se desajusta. Te di 150 € para la semana. Si gastas 4 en aguacates, significa que has tenido que recortar en algo esencial. ¿En qué recortaste? ¿En el detergente? ¿En la carne? No recorté en nada, murmuré, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. Era una mujer de 42 años, con un título universitario guardado en un cajón, siendo regañada por 4 € de fruta. Puse 2 € de mí, de lo que me sobró la semana pasada. Ricardo dejó el bolígrafo sobre la mesa y se quitó las gafas lentamente. Giró la silla para mirarme. Sus ojos eran fríos, analíticos. ¿De lo que te sobró?, repitió, paladeando las palabras con sarcasmo. Mariana, vamos a aclarar algo que parece que se te olvida constantemente. No existe lo que te sobró. El dinero que te doy es para la gestión de la casa. Si sobra, vuelve al fondo común. No es tu propina, no es tu sueldo. Se levantó y caminó hacia la nevera para sacar una botella de agua. Pasó por mi lado y sentí su olor, una mezcla de colonia cara y tabaco rubio, el olor del éxito, como él solía decir. Ricardo era arquitecto, uno muy bueno. Su estudio facturaba cifras que yo solo veía en las noticias. Vivíamos en una casa preciosa, vestíamos bien, nuestros hijos iban a un buen colegio. Desde fuera, éramos la estampa de la felicidad burguesa. Desde dentro, yo era una mendiga de lujo. Lo siento, dije. La palabra salió automática, condicionada por años de repetición. No quiero que lo sientas, quiero que lo entiendas, dijo él, sirviéndose agua. La semana que viene tenemos la cena anual del Colegio de Arquitectos. Necesito que lleves el vestido azul marino, el que te compré hace 2 años. Tragué saliva. Ricardo, ese vestido ya no me queda bien. He subido un poco de peso y la cremallera no cierra. Pensaba, no sé, quizás podría comprar algo sencillo. Hay rebajas ahora. Él se rió, una risa corta, sin alegría. ¿Comprar? ¿Con qué? Se apoyó en la encimera,
acorralándome suavemente, sin tocarme, pero invadiendo mi espacio. ¿Con el dinero de los aguacates? Podrías darme un extra, solo por esta vez. Hace 3 años que no estreno ropa para un evento tuyo. Su rostro se endureció, la máscara de paciencia cayó y dejó ver el desprecio que habitaba debajo. Mira, Mariana, yo me parto el lomo 12 horas al día para mantener este estilo de vida. Pago la hipoteca, los colegios, los coches, las vacaciones. Pago la comida que estás cocinando y el agua con la que lavaste ese vaso. Tú decidiste quedarte en casa cuando nació Lucas. Fue tu elección, y la consecuencia de esa elección es que tú administras, pero yo proveo. Se acercó un poco más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro afilado. Si quieres estrenar ropa, gánatela, pero mientras vivas de mi esfuerzo, te pondrás lo que haya en el armario. Entiéndelo de una vez. En esta casa, no es tu dinero, es el mío, y yo decido cómo se gasta. La frase quedó flotando en el aire denso de la cocina. No es tu dinero, era su mantra, su arma favorita. Cada vez que yo intentaba opinar sobre las vacaciones, sobre una reforma, incluso sobre qué marca de leche comprar, esa frase aparecía como un muro de hormigón. Ricardo volvió a la mesa, tachó algo en el ticket con violencia y cerró su libreta de cuentas. Arréglatelas con el vestido, usa una faja o no comas cena esta semana, tal vez así compenses lo de los aguacates. Me guiñó un ojo, como si fuera una broma simpática, y salió de la cocina hacia el salón, donde la televisión ya lo esperaba. Me quedé sola, el ruido de la lluvia parecía haber aumentado. Miré mis manos. Estaban rojas por el agua caliente y el jabón. Recordé que, hace 15 años, esas manos tecleaban traducciones técnicas de alemán y francés. Recordé que yo tenía una cuenta bancaria propia, sueños propios. Pero poco a poco, con la excusa del bienestar familiar, con la excusa de yo gano más, no vale la pena que trabajes por tan poco, me había dejado desmantelar. Me había convertido en un accesorio de su vida, un accesorio costoso que él sentía que debía mantener bajo control estricto para que no se devaluara. Esa noche, mientras terminaba de limpiar la cocina, algo cambió en mí. No fue una explosión de ira, no rompí platos, fue algo mucho más silencioso y peligroso. Fue el clic de una cerradura interna que se abría. Subí al dormitorio. Ricardo ya roncaba suavemente. Fui a mi armario y saqué el famoso vestido azul. Intenté subírmelo. Efectivamente, la cremallera se atascaba a mitad de la espalda. Me miré en el espejo. No vi a una mujer gorda o descuidada. Vi a una mujer triste, una mujer que había desaparecido. Me quité el vestido y lo tiré al suelo. Al agacharme para recogerlo, vi algo debajo de la cómoda. Era una carpeta vieja que se había caído de un estante alto días atrás y que yo, en mi apatía, no había recogido. Era la carpeta de la herencia de mi tía abuela Sofía. Murió hace 6 meses. Ricardo sabía que ella había muerto, por supuesto, pero como Sofía era la oveja negra de la familia, una soltera excéntrica que vivía en un pueblo perdido, él asumió que no había dejado nada de valor. Seguro solo dejó deudas y gatos, dijo él cuando llegó la notificación del notario. Ni siquiera me acompañó a la lectura del testamento. Ve tú, es tu familia. Yo tengo reuniones importantes. Fui sola, y volví callada. Ricardo nunca me preguntó qué había pasado. Simplemente asumió que, como no traje un cheque a casa, no había nada. Y yo, en ese momento, estaba tan deprimida, tan acostumbrada a no tener voz, que simplemente guardé la carpeta y no dije nada. Pero ahora, con la frase "no es tu dinero" taladrándome el cerebro, tomé la carpeta del suelo. Me senté en el borde de la cama, a la luz de la lámpara de noche, y la abrí. Ahí estaba. No era dinero en efectivo. Mi tía no tenía liquidez, pero tenía tierras, y no cualquier tierra. Leí de nuevo la escritura. Finca Los Olivos. 4 hectáreas de terreno rústico con casa principal a reformar. La ubicación me hizo detener el corazón.
Estaba a solo 20 kilómetros de la ciudad, en una zona que, según había escuchado a Ricardo hablar por teléfono con sus socios inmobiliarios, era el nuevo Dorado para las urbanizaciones de lujo. Ricardo estaba desesperado por encontrar terrenos en esa zona. Lo había oído quejarse de que los precios estaban imposibles y que si conseguía un lote ahí, su firma se salvaría de una mala racha financiera que él trataba de ocultarme. Pero que yo intuía, miré a mi esposo durmiendo. Él creía que yo no tenía nada, creía que yo era un parásito que necesitaba sus 150 euros semanales para sobrevivir. No sabía que yo tenía la llave de su futuro, o de su destrucción en mis manos. Y entonces, recordé algo más. Mañana, sábado, vendría su socio, Marcos, a comer a casa. Ricardo me había ordenado preparar un asado. Es crucial, Mariana. Marcos tiene los inversores, pero necesitamos el terreno. Compórtate a la altura. Cerré la carpeta. Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea loca, arriesgada. Ricardo decía que el dinero era poder. Bien, era hora de demostrarle quién tenía realmente el capital. El sábado amaneció con un sol engañoso, de esos que iluminan pero no calientan. Me levanté antes que Ricardo, movida por una energía nerviosa que me hacía sentir como si tuviera hormigas bajo la piel. Mientras preparaba el café, miré hacia la esquina de la habitación donde había escondido la carpeta de mi tía Sofía, debajo de una pila de sábanas viejas en el armario de invitados. Saber que estaba ahí, que ese papel existía, cambiaba la gravedad de la casa. Me sentía más pesada, más sólida. Ricardo bajó a las 10, ya vestido con ese estilo casual estudiado que usaba para los fines de semana de negocios, camisa de lino arremangada y mocasines sin calcetines. Estaba tenso. Lo noté en cómo mordía la tostada, con fuerza excesiva, y en cómo revisaba su celular cada 30 segundos. Marcos llega a la 1, dijo sin darme los buenos días. Asegúrate de que el asado esté listo a la 1:15, ni un minuto más, ni uno menos. Marcos odia esperar. Y por favor, Mariana, con los niños, que no molesten, que coman en la cocina o en su cuarto. Necesitamos hablar de números y no quiero gritos ni juguetes de por medio. Está bien, respondí, dándole la espalda para ocultar una sonrisa amarga. Mis hijos, desterrados en su propia casa para no perturbar al gran arquitecto. Marcos llegó puntual. Era un hombre bajo, calvo y con una risa estruendosa que llenaba demasiado espacio. Traía una botella de vino cara que entregó a Ricardo como si fuera un trofeo. Hombre, Ricardo, ¿qué casa tienes? Cada vez que vengo me da envidia de la sana, dijo Marcos, palmeándole la espalda. Y Mariana, estás estupenda. Me dio 2 besos al aire, sin rozarme la piel. Yo sonreí. Esa sonrisa de esposa florero que había perfeccionado con los años, y les serví unas copas en la terraza mientras terminaba con la carne. El almuerzo comenzó con trivialidades, pero pronto giró hacia lo único que les importaba, el negocio. Yo servía la ensalada, servía el vino, cortaba el pan. Era invisible, una sombra eficiente que rellenaba copas vacías. La situación está complicada, Ricardo, dijo Marcos, bajando la voz y poniéndose serio. Los inversores de la capital están presionando. Quieren el proyecto Eco-Luxury, pero sin el terreno, no hay proyecto. Y sin proyecto, bueno, ya sabes cómo están los flujos de caja. Ricardo se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que yo conocía bien. Significaba que estaba asustado. Lo sé, Marcos. Lo sé, he hablado con todos los propietarios de la zona del Valle del Río. Los García no venden, los de la constructora rival ya compraron la parte sur. Solo nos queda el lote central, el de la vieja esa. ¿Cómo se llamaba? Me detuve con la jarra de agua en la mano, justo detrás de la silla de Ricardo. Sofía no sé qué, continuó Marcos, revisando algo en su tablet. Una tal Sofía Valdebenito, murió hace unos meses.
El terreno está en un limbo legal. 4 hectáreas, Ricardo, justo en el medio del valle. Si conseguimos esas 4 hectáreas, unimos todo el proyecto y los inversores sueltan la pasta mañana mismo, pero nadie encuentra a los herederos. Dicen que era una solterona sin hijos. El agua de la jarra tembló. 4 hectáreas, Valle del Río, Sofía Valdebenito, mi tía, mi terreno. Sentí un zumbido en los oídos. Estaban hablando de mi herencia. Estaban hablando de la tierra donde yo jugaba de niña. Esa tierra llena de olivos viejos que Ricardo siempre despreció como monte inútil cuando yo la mencionaba años atrás. Ahora, ese monte inútil era la pieza clave que necesitaban para salvar su empresa. Tiene que haber un heredero, insistió Ricardo, golpeando la mesa con el puño. Un sobrino lejano, un primo, alguien a quien podamos comprarle eso por 2 duros. Esa gente de pueblo no sabe lo que tiene. Les ofrecemos 50.000 euros y nos besan los pies. 50.000. Marcos se rió. Ese terreno vale por lo menos $500.000 tal y como está el mercado, Ricardo. Pero sí, si el heredero es un ignorante, se lo sacamos barato. Necesito que tu abogado investigue el registro de la propiedad el lunes a primera hora. Es urgente, Mariana, ladró Ricardo de repente, haciéndome saltar. ¿Te vas a quedar ahí parada con la jarra todo el día? Sírvele agua a Marcos. Y trae más servilletas, por Dios. Vertí el agua en la copa de Marcos. Mis manos no temblaron esta vez. Estaban firmes, tensas por la adrenalina. Aquí tienes, Marcos, dije suavemente. Gracias, encanto, respondió él sin mirarme. Volví a la cocina, me apoyé contra la nevera y respiré hondo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en el comedor. €500.000. Ricardo quería comprarlo por 50.000 a algún ignorante. Ricardo no sabía que la ignorante estaba lavando sus platos sucios a 5 metros de distancia. La comida terminó. Marcos se fue a media tarde, dejando una estela de humo de puro y ansiedad. Ricardo se quedó en la terraza, mirando el jardín con la mirada perdida. Se le veía agotado. La fachada de hombre exitoso se estaba agrietando. Empecé a recoger la mesa. Ricardo entró, trayendo consigo el olor a alcohol y desesperación. Mariana, dijo, y su tono era diferente, menos imperativo, más necesitado. Dime, siéntate un momento. Me senté en la silla que antes había ocupado Marcos. Ricardo se sentó frente a mí y me tomó las manos. Sus manos estaban frías y sudorosas. Me dio un escalofrío de repulsión, pero no me aparté. Escucha, nena, las cosas en el estudio están un poco más apretadas de lo normal. Es temporal. Ya sabes, ciclos del mercado. Pero necesito liquidez para aguantar hasta que cerremos el trato del terreno ese del que hablábamos. Ajá, dije, mirándolo a los ojos. Necesito que firmes esto. Sacó un papel doblado de su bolsillo trasero, lo alisó sobre la mesa, leí el encabezado, ampliación de hipoteca sobre la vivienda habitual y garantía personal solidaria. Quería rehipotecar nuestra casa, y quería mi aval personal. Quería que yo respondiera con todo, presente y futuro por sus deudas. Es solo un trámite, se apresuró a decir, viendo que yo leía la letra pequeña. El banco pide la firma de los dos porque la casa está a nombre de ambos, aunque la pague yo. En 3 meses, cuando consigamos el terreno de la vieja esa, cancelamos esto, te lo prometo. ¿Y si no consigues el terreno?, pregunté. Ricardo soltó una risa nerviosa. Lo conseguiremos. El heredero debe ser algún campesino muerto de hambre. En cuanto le enseñemos un cheque, firma. No te preocupes por eso. Tú solo firma aquí, donde está la cruz. Me tendió su bolígrafo. Ese mismo bolígrafo que usaba para tachar mis gastos de aguacates. El clic sonó en el silencio de la tarde. Miré el papel, miré a mi esposo, vi el desprecio disfrazado de cariño en sus ojos. Él estaba convencido de que yo firmaría. Siempre firmaba, siempre obedecía, porque no era mi dinero. No puedo firmar ahora, Ricardo,
dije, apartando el papel suavemente. Su cara se transformó, la dulzura falsa desapareció al instante. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué te pasa ahora? ¿Es por lo del vestido? Te compras el maldito vestido, Mariana, pero firma esto. Mañana tengo que llevarlo al banco. No es por el vestido, es que no tengo mis gafas de cerca, y mi padre siempre decía que nunca hay que firmar nada sin leerlo bien. Déjalo ahí, lo leeré esta noche y si todo está bien, lo firmo mañana. Ricardo golpeó la mesa con la palma abierta. El salero dio un pequeño salto. Deja de jugar a la intelectual. Mariana, no entiendes ni la mitad de lo que dice ahí. Necesito ese dinero para que tú puedas seguir comprando tus aguacates y viviendo como una reina. No me grites, dije, poniéndome de pie. Mi voz no tembló, fue firme, seca. Dije que lo leeré. Si me presionas, no firmo nada. Ricardo me miró con la boca abierta, sorprendido por mi resistencia inédita. Está bien, masculló, recostándose en la silla. Léelo, juega a ser abogada un rato. Pero mañana a primera hora quiero ese papel firmado. No me colmes la paciencia, Mariana. Estás estirando demasiado la cuerda. Salí de la cocina dejándolo allí, con su furia y su miedo. Subí las escaleras, pero no fui al dormitorio. Fui al baño y cerré con pestillo. Saqué mi móvil. Mis manos volaban sobre la pantalla. Busqué en Google régimen económico matrimonial herencias. Resultado, los bienes adquiridos por herencia tienen carácter privativo, incluso en régimen de gananciales. Sonreí. El terreno era mío, solo mío. Ricardo no tenía derecho a ni un metro cuadrado de esa tierra, y él estaba a punto de intentar estafarme a mí, la dueña, ofreciéndome 2 duros a través de un testaferro, mientras me obligaba a hipotecar el techo de mis hijos. Marqué un número que no había marcado en años, el de Laura, mi mejor amiga de la universidad, que ahora era notaria en la ciudad. Laura, soy Mariana, necesito verte. No, no es una visita social. Necesito que prepares una escritura urgente, y necesito que me recomiendes a un tasador de tierras agresivo. Ricardo quería jugar al Monopoly con mi vida. Lo que él no sabía era que el tablero acababa de cambiar de dueño. Mañana no firmaría la hipoteca, mañana firmaría algo muy diferente, pero antes, tenía que asegurarme de que la trampa estuviera perfectamente colocada. El domingo en esa casa fue un ejercicio de funambulismo sobre un alambre de púas. Ricardo se pasó el día encerrado en su estudio, saliendo solo para preguntarme si ya había firmado el documento de la hipoteca. Yo usé todas las excusas del manual de la esposa sumisa. Me duele la cabeza. Quiero leerlo con calma cuando los niños se duerman. No encuentro mis gafas. Él resoplaba, pero no insistía demasiado porque estaba seguro de su victoria. Para él, mi resistencia era solo un berrinche pasajero, un intento patético de llamar la atención antes de volver al redil. No sabía que yo estaba trazando mi ruta de escape. El lunes por la mañana, esperé a que él saliera. Se fue dando un portazo, gritando desde el pasillo que necesitaba ese papel firmado sin falta para el martes al mediodía. En cuanto su coche desapareció, llevé a los niños al colegio y conduje hacia el centro, al despacho de Laura. Entrar en la notaría fue como cruzar un portal a otra dimensión. Olía a café recién hecho y a seriedad. Laura me recibió con un abrazo que me estrujó las costillas y me hizo soltar una lágrima que llevaba aguantando 48 horas. Siéntate, Mariana, dijo, cerrando la puerta con llave y pidiendo a su secretaria que no nos molestaran. Puse la carpeta vieja de mi tía Sofía sobre el escritorio de caoba. Laura la revisó con ojos profesionales. Sus dedos pasaban las páginas amarillentas con rapidez. Luego, hizo un par de llamadas. Yo miraba por la ventana, viendo a la gente caminar bajo la lluvia, gente normal con problemas normales, preguntándome si alguna vez volvería a ser una de ellos. 20 minutos después, Laura colgó el teléfono y me miró por encima de sus gafas. Tu esposo tiene buen olfato,
pero es un pésimo investigador, dijo con una media sonrisa. El terreno de los Olivos no vale $500,000, Mariana. Sentí que el estómago se me caía a los pies. ¿Vale menos?, pregunté, sintiendo que mi plan se desmoronaba. Si no valía nada, yo no tenía palanca de cambio. No. Laura se inclinó hacia mí. Vale el doble. Acaba de aprobarse el nuevo plan de ordenación urbana del municipio. Esos terrenos han pasado de rústicos a urbanizables hace 2 semanas. El valor de mercado actual, para una promotora desesperada como la de los socios de tu marido, ronda el 1.200.000 euros. Me quedé muda. 1.200.000. Ricardo me regañaba por 4 euros de aguacates. Me humillaba por un vestido viejo, y yo tenía en mis manos un papel que valía más de lo que él ganaría en 5 años de trabajo esclavo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra mujer. Primero, firmar la aceptación de herencia. Ahora mismo. Laura sacó un documento formal con el sello del Estado. En cuanto firmes esto, eres la propietaria legal y única. Es un bien privativo. Ricardo no puede tocarlo, no puede hipotecarlo y no puede venderlo sin tu firma. Tomé el bolígrafo. Mis manos, que habían temblado sirviendo el agua a Marcos el sábado, ahora estaban firmes como rocas. Firmé. El trazo fue fuerte, decidido. Mariana Valdebenito. Usé mi apellido de soltera, aunque legalmente no era necesario, pero se sintió como una reivindicación. Hecho, dijo Laura, poniendo el sello notarial con un golpe seco. ¡Pum! Ese sonido fue mucho más satisfactorio que el clic del bolígrafo de Ricardo. Ahora, ¿qué quieres hacer con él? Le conté mi plan. Laura arqueó una ceja, sorprendida, y luego sonrió. Es arriesgado, pero si te sale bien, no solo recuperarás tu dignidad, sino que le darás la lección de su vida. Volví a casa con el documento de aceptación de herencia guardado en mi bolso, junto a los tickets del supermercado. Esa tarde, cociné con una calma que no había sentido en años. Preparé su plato favorito, lasaña, pero no por amor, sino como la última cena del condenado. Ricardo llegó a las 8:30. Venía eléctrico, cargado de esa energía nerviosa que le daba el estrés financiero. Tiró el maletín en el sofá y entró en la cocina aflojándose la corbata. «Buenas noticias», exclamó, sin saludarme. El abogado de Marcos ha localizado al representante legal del heredero de la finca. Tienen una reunión mañana a primera hora. Parece que el heredero quiere vender rápido. Me giré despacio desde la encimera. Sí, dije, limpiándome las manos en el delantal. ¿Y saben quién es el heredero? No. El representante es muy reservado, pero eso no importa. Lo que importa es que necesitamos la liquidez para la señal mañana mismo. Se acercó a la mesa, donde todavía estaba el papel de la hipoteca que él había dejado el sábado. ¿Firmaste? Miré el papel. La ampliación de hipoteca, la condena de mi futuro y el de mis hijos para salvar su ego. No, dije tranquilamente. La sonrisa de Ricardo se borró, sus ojos se oscurecieron al instante. ¿Cómo que no? Su voz bajó una octava, volviéndose peligrosa. Mariana, no tengo tiempo para tus juegos. Mañana tengo que llevar el cheque de la señal. Si no firmo la hipoteca, no hay cheque. Si no hay cheque, perdemos el terreno. Si perdemos el terreno, el estudio quiebra. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que tu estupidez nos puede dejar en la calle? No nos va a dejar en la calle, Ricardo. Porque no necesitamos hipotecar la casa. Él soltó una carcajada incrédula, una risa que sonó como un ladrido. ¿No? ¿Y de dónde vas a sacar tú el dinero? ¿De tus ahorros de la compra? ¿Vas a vender aguacates en la esquina? Se acercó a mí, invadiendo mi espacio vital, acorralándome contra el lavavajillas. Firma el maldito papel ahora mismo. Es una orden. Ahí estaba. Es una orden. Ya no era mi esposo, era mi dueño, o al menos, eso creía él. Metí la mano en mi bolso, que había dejado sobre la mesa de la cocina. No voy a firmar tu hipoteca, Ricardo, dije,
sacando el documento notarial que Laura me había entregado horas antes. Pero si he firmado algo hoy, sin avisarte. Él miró el papel azul timbrado que yo sostenía, confundido. ¿Qué es eso? ¿Los papeles del divorcio? Bufó él. No seas dramática, léelo. Dije, extendiéndole la escritura. Ricardo me lo arrancó de las manos con brusquedad. Se ajustó las gafas, impaciente, como si estuviera lidiando con un trámite burocrático molesto. Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, leyó en voz alta, con tono burlón. ¿Qué es esto? ¿Tu tía te dejó sus gatos? Siguió leyendo. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información. Vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro, dejándolo de un color gris ceniza. Finca Los Olivos, susurró, su voz tembló. 4 hectáreas, referencia catastral. Levantó la vista hacia mí. Ya no había burla, había terror puro. Tura, balbuceó, tú eres la heredera, soy la dueña. Ricardo, corregí, apoyándome en la mesa y cruzando los brazos. Por primera vez en años, yo ocupaba más espacio que él. La ignorante a la que querías comprarle el terreno por 2 duros soy yo. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de la nevera. Ricardo dejó caer el papel sobre la mesa como si le quemara. Se pasó la mano por la cara, tambaleándose ligeramente. Mariana, amor, empezó, y el cambio de tono fue tan repentino que me dio náuseas. Intentó sonreír, pero le salió una mueca grotesca. ¿Por qué no me lo dijiste? Esto es maravilloso, todo queda en casa. Dios mío, nos has salvado. Se lanzó a abrazarme. Yo di un paso atrás, un paso firme y deliberado. No me toques, dije. Él se detuvo, con los brazos en el aire, confundido. Pero, Mariana, no lo entiendes. Esto soluciona todo. Mañana mismo firmamos la cesión al estudio. Marcos estará encantado. Te daremos una buena comisión, por supuesto. Podrás comprarte el vestido que quieras. Podrás redecorar la casa. ¿Una comisión? Repetí, sintiendo una risa fría burbujear en mi garganta. ¿Me vas a dar una comisión de mi dinero? Es el dinero del proyecto, Mariana. No seas infantil. El terreno es tuyo. Sí, pero el negocio es mío. Yo sé cómo gestionarlo. Tú solo tienes que firmar el traspaso mañana y... No te has enterado de nada, Ricardo, lo interrumpí, tomando el documento de la mesa y volviendo a guardarlo en mi bolso. Tienes razón en una cosa que dijiste el viernes, no es tu dinero. Me acerqué a la puerta de la cocina. Él estaba paralizado, intentando procesar que la mujer que le pedía permiso para comprar leche acababa de cambiar las reglas del juego. El terreno es mío, dije, girándome para mirarlo a los ojos, y ya he decidido qué voy a hacer con él. Y te adelanto una cosa, Marcos no va a estar nada contento mañana. ¿Qué has hecho?, susurró Ricardo, con la voz quebrada por el pánico real. Mariana, ¿qué has hecho? Suscríbete al canal si quieres saber cómo termina esto, pensé irónicamente, pero en voz alta solo dije, mañana a las 9 en la notaría de Laura, no llegues tarde, y trae tu chequera, la vas a necesitar, pero no para comprar el terreno. Subí las escaleras dejándolo allí, pálido y temblando junto a su lasaña fría. Esa noche, por primera vez en mi vida, cerré la puerta del dormitorio con llave y lo dejé fuera. Durmió en el sofá, o tal vez no durmió. Yo dormí como un bebé. Sabía que al día siguiente, la humillación cambiaría de bando para siempre. El trayecto hacia la notaría fue el viaje más silencioso de mi vida. Ricardo conducía con los nudillos blancos apretados sobre el volante, mirando fijamente la carretera como si quisiera incendiarla con los ojos. No intentó convencerme, ni pedirme perdón, ni gritar. Sabía que el tiempo de las palabras se había agotado la noche anterior. Cuando le cerré la puerta del dormitorio en la cara, llegamos al despacho de Laura a las 8:55. Ricardo aparcó el coche de mala manera, ocupando 2 plazas. Al bajar,
Se ajustó la chaqueta con un gesto nervioso, intentando recomponer esa fachada de arquitecto exitoso que se estaba desmoronando por dentro. En la sala de espera ya estaba Marcos, su socio. Caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono en voz alta. Al vernos, colgó y se acercó con una sonrisa depredadora. «Mariana, qué sorpresa, mujer», exclamó, extendiendo los brazos. «Ricardo me contó anoche la buena nueva. Heredera, ¿quién lo diría? Bueno, traemos los papeles listos. Hemos preparado un contrato de cesión de derechos muy generoso. Te daremos 60.000 euros por la molestia y nosotros nos encargamos de todo el papeleo burocrático, impuestos y demás líos que seguro te aburren». Ricardo se quedó callado, mirando al suelo. Sabía que 60.000 euros era un insulto, una migaja comparada con el 1.200.000 que valía la tierra, pero no tuvo el valor de corregir a su socio. Prefirió ser cómplice de mi estafa hasta el último segundo. Laura abrió la puerta de su despacho. «Pasen, por favor». Nos sentamos alrededor de la mesa ovalada. Laura, impecable y profesional, presidía la reunión. Yo me senté a su derecha, Ricardo y Marcos, enfrente. El aire estaba tan tenso que se podía cortar. «Bien», dijo Marcos, sacando una pluma estilográfica dorada. «Como tenemos prisa, vayamos al grano. Aquí está la cesión. Mariana firma. Nosotros le damos el cheque de 60.000, y todos contentos. Ricardo, el proyecto se salva». Laura ni siquiera miró el documento de Marcos. Me miró a mí. «Adelante, Mariana». Respiré hondo. Saqué de mi bolso una carpeta nueva, una que Laura me había preparado esa mañana temprano. «No voy a firmar eso, Marcos», dije. Mi voz sonó tranquila, sin el temblor que solía tener cuando hablaba de dinero con Ricardo. Marcos soltó una risita condescendiente. «Vamos, Mariana, no regatees. Es una oferta excelente para un terreno rústico». «El terreno ya no es rústico», corté en seco. «Es urbanizable desde hace 2 semanas. Y su valor de tasación es de 1.200.000 euros». La sonrisa de Marcos se congeló. Miró a Ricardo con furia. «¿Tú sabías esto?». Ricardo asintió levemente, encogiéndose en su silla. «Pero eso no es todo», continué, disfrutando por primera vez del peso de mis palabras. «Ricardo, te dije anoche que trajeras tu chequera, no para comprar el terreno, porque no tienes liquidez para pagarme lo que vale». «¿Entonces?», preguntó Ricardo, con un hilo de voz. «La chequera es para pagar los honorarios de Laura por la redacción de este otro contrato». Deslicé el documento sobre la mesa hacia ellos. «Es un contrato de compraventa, pero el comprador no es vuestro estudio». Marcos agarró el papel. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas. «Constructora del Sur», leyó, y su rostro se puso rojo de ira. «Mariana, son nuestra competencia directa. Si ellos se quedan con el centro del valle, nuestro proyecto muere». «Nos arruinas». «Lo sé», dije simplemente, «pero ellos me llamaron esta mañana a las 8. Me ofrecieron 1.200.000 euros, al contado, y se hicieron cargo de todos los impuestos. Y lo más importante, me trataron como a una dueña, no como a una esposa tonta a la que se puede engañar con 60.000 euros. Ya he aceptado la oferta. Solo falta mi firma final, que estamparé en cuanto salga de aquí». Ricardo se levantó de golpe. «No puedes hacerme esto», gritó, perdiendo la compostura. «Soy tu marido. Ese dinero debería ser para la familia, para nosotros». Me levanté yo también. Lo miré a los ojos, esos ojos que durante años me habían mirado con suficiencia. «¿Para nosotros?», pregunté suavemente. «Ricardo, tú me dijiste que el dinero que entra en casa es de quien lo genera. Yo proveo. Yo decido. ¿Recuerdas? Bueno, yo acabo de generar 1.200.000 euros, y he decidido que no voy a invertirlos en un hombre que me regaña por 4 euros de aguacates». Ricardo abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Estaba derrotado. Su lógica aplastante, su mantra de «no es tu dinero»,
se había vuelto en su contra como un boomerang. Y una cosa más, añadí, tomando mi bolso, cuando llegues a casa hoy, encontrarás mis maletas hechas. Me voy con los niños a un hotel mientras busco un apartamento. La demanda de divorcio te llegará mañana, y no te preocupes por la pensión de los niños por ahora. Tengo suficiente para mantenerlos hasta que el juez decida cuánto me debes tú a mí por 15 años de trabajo doméstico no remunerado. Salí del despacho dejando atrás un silencio sepulcral. Marcos estaba insultando a Ricardo en voz baja. Ricardo estaba hundido en la silla, con la cabeza entre las manos. Han pasado 8 meses desde ese día. La venta se concretó. Tengo el dinero en una cuenta a mi nombre, una cuenta que solo yo controlo. Me compré el vestido azul, uno nuevo, de mi talla actual, y me queda espectacular. Ricardo y su estudio perdieron el proyecto. Tuvieron que despedir gente y mudarse a una oficina más pequeña. Él vive ahora en un apartamento alquilado en las afueras. A veces, cuando viene a buscar a los niños, lo veo mirar mi coche nuevo, mi ropa, mi tranquilidad. Veo en sus ojos la pregunta que nunca se atreve a formular. ¿Me prestas dinero? Pero nunca lo dice, porque sabe la respuesta. La semana pasada, Lucas, mi hijo mayor, me pidió dinero para ir al cine con sus amigos. Mamá, ¿me das 20 euros? Preguntó con timidez. Sonreí, saqué mi cartera, llena y ordenada. Claro, cariño, y toma 10 más para palomitas. Disfruta, es mi dinero, y me hace feliz dártelo. Aprendí que el dinero no es solo papel, es libertad, es la capacidad de decir no. Y sobre todo, es la herramienta para que nadie nunca más te diga cuánto vales o qué puedes comer. Ricardo tenía razón en algo, el que tiene el dinero, pone las reglas. Solo que nunca imaginó que la regla final la escribiría yo. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.